Muy bien, pues vamos ahora a algunos de los temas que habéis tratado en Visual Economic en vuestros vídeos y que creo que puede ser interesante que traigamos aquí. Hay uno de ellos que se hizo muy viral además en vuestro canal cuando lo publicasteis ya hace tiempo, creo que es de vuestros primeros vídeos, que es uno en el que hablabais Sí, del gran problema de la deuda en España, ¿no? Cómo llevamos sí. varios años acumulando deuda pública y cómo eso en algún momento Ujú. es inminente que vaya a estallar. Claro, de ese Sí. vídeo que hicisteis en Visual Economic ya ha pasado un tiempo, han pasado unos meses, entonces, incluso no sé si algún año. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado la situación, si crees que hoy en día se han llevado a cabo medidas que han conseguido paliar esta deuda o si Ujú. crees que, por el contrario, se ha incrementado. En ese vídeo lo que se explica es que el gasto público en España no es sostenible. El gasto público, al menos con la recaudación de impuestos que se mantiene. Eh, lo- en realidad es un vídeo en dos partes. La primera es ese vídeo y el segundo vídeo es sobre la sostenibilidad del euro, si el euro va a durar en el tiempo. Básicamente, para quien no haya visto esos dos vídeos, lo que se explica es España tiene un gasto público muy grande, mucho, que es muy superior a lo que ingresa. España tiene que endeudarse constantemente y lleva endeudándose quizá no mucho tiempo porque ha tenido algún año superávit o saldo primario positivo, pero básicamente España, pues bueno, es como, si lo llevamos a la economía familiar, es como alguien que está yendo al súper y está comprando la comida, el agua, la electricidad y todo lo que necesita a base de deuda. Ujú. Es como, bueno, pues el día que no te puedas endeudar porque estés inflado de deudas, pues un banco no te va a dar más dinero para que sigas comprando comida, agua y luz. Esto llevado a una economía nacional, lo que implica es que España puede llegar a un punto en el que esté tan endeudada que simplemente no pueda seguir endeudándose. Y ahí va a haber un problema, porque primero vas a tener que devolver toda la deuda que tienes y segundo vas a tener que mantener el gasto que tienes. Pues si no mantienes, lo recortas, pero a ver cuánto recortas. Porque si estás viviendo de deuda, y a ver dónde recortas. Y a ver cuántos impuestos subes. Entonces, has dicho una cosa que es que en ese vídeo se dice que la quiebra va a ser inminente. Eh, no se dice que va a ser inminente. De hecho, España posiblemente tenga un margen de unos cuantos años para seguir endeudándose como un animal. Eh, Entre otras razones, porque una de las cosas que se dice en ese vídeo es que España se ha podido endeudar tanto gracias al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha estado, por decirlo de alguna forma, financiando al Estado español. No lo ha hecho directamente, lo ha hecho a través de mercados secundarios, pero básicamente el Banco Central Europeo ha estado dando dinero muy barato al gobierno de España. eh, y básicamente es lo que hasta ahora ha permitido que España se pueda seguir endeudando. El problema es que si llega a un punto que España se endeuda tanto que hay problemas en Europa, como los que estamos viendo ahora, ¿no? Se tienen que subir los tipos de interés para que se frene la inflación. Y a raíz de esos problemas, el Banco Central Europeo ya no puede seguir financiando a Europa, o simplemente llegan los alemanes, los holandeses o quien sea a decir, bueno, qué cachondeo es este, vamos a dejar de dar dinero a esta gente que no aprende. Eh, pues igual en ese momento España va a tener serios problemas de quiebra. En cualquier caso, aunque eso sucediese hoy, España podría seguir teniendo margen. ¿Por qué? Porque mucha de la deuda que tiene madurez. O sea, eh, si España deja de poder financiarse barato hoy, no quiere decir que toda su deuda vaya a pasar a pagar tipos de interés altos. Es decir, si suben los tipos de interés, España no va a tener que pagar toda su deuda a un tipo de interés muy caro. ¿Por qué? Porque tiene mucha deuda tipo fijo. Entonces, pues puede mantener un tiempo una deuda con un tipo de interés bajo, pero en el momento que esa deuda se va reciclando y se va reciclando por deuda con tipos de interés más altos, entonces eh, ahí está el problema. Y de hecho, ahora mismo el pago de intereses, un interés que ahora mismo es bajo, por lo que te he dicho, que España está pagando tipos de interés bajos de antes, eh, pues ya pagamos más intereses de deuda que algunas partidas como educación, por ejemplo. Entonces, estás teniendo un problema, ya no solo por la posible quiebra,
sino porque estás drenando de recursos a los jóvenes y al desarrollo económico de un país. Todo lo que estás invirtiendo, todo lo que estás gastando en intereses de la deuda, ya no lo puedes gastar en tener buenas infraestructuras, ya no lo puedes gastar en tener programas de desarrollo, ya no lo puedes gastar en tener una educación top, que luego habría que ver cómo se gastaría ese dinero, ¿no? Que eso ya es otro debate, pero sí, son bastantes problemas los de España con la deuda. Has explicado una de las dos caras de la moneda, que es efectivamente el problema de la deuda en España. Ahora te voy a preguntar por la otra. ¿Qué solución propones para este conflicto? Bueno, pues recortar, puedes subir algunos impuestos. Yo personalmente lo que haría sería, eh, bueno, primero hay que recortar las pensiones, sí o sí. O sea, si quieres, o sea, las pensiones va a ser un monstruo, ya es un monstruo de gasto público, pero lo va a ser todavía más. Entonces, si ya tienes problemas, si ya te estás endeudando ahora, si tienes las pensiones que van a subir como un cohete, es que todavía vas a tener más problemas de déficit, ¿no? Yo quizá mi opción favorita sería intentar perseguir algún modelo impositivo que no perjudicara, o sea, es que aparte del problema de la deuda, España tiene problemas con la inversión y con el mercado laboral. Entonces, primero habría que arreglar el mercado laboral, hacer nuevas leyes que regulen ese mercado, por ejemplo, la mochila austríaca, que ya tenemos un vídeo sobre eso. El primer objetivo sería reducir el paro. Entonces, otra cosa que yo haría sería bajar impuestos a la contratación, bajar impuestos a la inversión. Por ejemplo, el impuesto de sociedades es un impuesto que que determina mucho si algunas empresas invierten o no en tu país y que, sin embargo, recauda muy poco. Eh, el impuesto de sociedades apenas recauda un 2% del PIB. España gasta, pues estos últimos años ha llegado a gastar un 50% del PIB. O sea, el impuesto de sociedades, o sea, tú mañana quitas el impuesto de sociedades y prácticamente te vuelves un paraíso fiscal a ojos de muchos. Y básicamente sería un impuesto que podría traer muchísima inversión. Es un impuesto que, a su vez, aunque quitarlo podría ser potencialmente beneficioso, es un impuesto que no recauda tanto. Sin embargo, se mantiene ahí. Pues, o sea, tú imagínate que mañana un político coge y ya dice, no hay impuestos de sociedades. Claro, la gente se echa encima. ¿Cómo que las empresas no van a pagar tal? Yo quizá lo haría. Ya, punto personal y de opinión, ¿eh? Esto no quiere Sí, decir por que todos los supuesto. estudios demuestren que yo lo que digo. eh, yo lo que haría sería, por ejemplo, quitar el impuesto de sociedades, permitiría a las empresas reinvertir todo el dinero que ganan y luego quizás subiría impuestos a los dividendos. Eso es algo que hacen muchos países. O sea, mientras la empresa reinvierta, no tiene sentido. Al menos desde mi punto de vista, no tiene sentido poner impuestos. Porque nadie está ganando ese dinero. Nadie coge y se lo gasta en un yate, nadie coge y se lo gasta en irse a cenar. El dinero que gana una empresa, pues lo va a reinvertir. Lo va a usar para contratar a más trabajadores. Entonces, poner un impuesto a la empresa, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Pon el impuesto a la gente que pues gana el dinero y se lo gaste. Y, o se compre un coche nuevo o lo que sea, ¿sabes? Pero España lo último que necesita ahora es perjudicar la inversión. España necesita empresas buenas. España necesita empresas que mañana salga un ingeniero de la universidad y le pueda contratar con un buen sueldo. Y, y el tema del impuesto, no quiere decir que si quitas el impuestos eso vaya a suceder directamente, tienes que hacer más reformas, garantizar la seguridad jurídica, pero el punto es ese. O sea, hay que fomentar la inversión, hay que arreglar el mercado laboral y luego ya en el sentido de arreglar el déficit, una vez tienes hecho todo eso, pues quizá puedes subir el IVA, puedes bajar los impuestos a la contratación para que aumente para que disminuya el desempleo. Sea cambiar un poco la estructura lógica en la que funciona el país, ¿no? Y pues quizá por ahí, subiendo impuestos al consumo, es lo que hacen los países nórdicos. Subir impuestos al consumo, bajar impuestos a la contratación y a la inversión. Eh, em, y eso, junto a recortes de gasto en varias partidas, una de ellas las pensiones. También tocaría el tema de los empleados públicos, pero eso es un berenjenal en el que no me voy a meter. Pues quizá ahí con eso sí que podrías arreglar el déficit. Ahora que estaba respondiendo a esta pregunta, has mencionado otro tema de los que tenía pensado hablar contigo, que es el tema del sistema de pensiones, ¿no? Bueno,
Lo comentabas Ujú. como un problema, como algo que va a suponer un gasto público. Y precisamente en vuestro canal, de nuevo, de Visual Economics, tenéis un vídeo hablando de este tema, no tanto del sistema de pensiones, sino de una solución alternativa que es la mochila austriaca. Por si acaso alguien Ujú. no conociera este sistema, me gustaría preguntarte qué es la mochila austriaca y si crees que puede ser la solución al sistema de pensiones. Bueno, no es la solución al sistema de pensiones porque, a ver, cuando a ti te despiden en España, si tienes un contrato fijo y en el momento en que te vas a la calle, la empresa te tiene que pagar una indemnización por despedir. Ujú, Ahora bien, eso es solo cuando te despiden. Si tú dimites, si tú te jubilas, no cobras nada. Entonces, la mochila austríaca, claro, el problema de que el despido sea muy caro es que, bueno, suceden varias cosas. La primera es que a las empresas que no tienen muy claro si van a despedir, no tienen muy claro cómo va a ser su evolución económica, pues, quizá unos cuantos años vista, el tema de que despedir sea muy caro es como, uf, es que como nos vaya mal en 5 años y tengamos que despedir a la mitad de la plantilla, es que quebramos. Claro, si por despido tienes que pagar 20, 30 mil euros a cada trabajador, ujú, en el momento en que vienen mal dadas, tienes que despedir a media plantilla para sobrevivir. Pues, y no porque les tengas que despedir, porque sí, igual les tienes que despedir porque es que igual, te pongo un ejemplo, en la crisis de 2008, cuantísimas empresas de reformas, empresas de construcción, dejaron de tener trabajo porque ya no se construía. Igual esas empresas hubiesen podido seguir con un cuarto de la plantilla, con la mitad de la plantilla. ¿Qué pasa? Tuvieron que despedir a la otra mitad y el coste se disparaba, quiebras la empresa. Tal cual, te la cargas. Eso, bueno, o otros ejemplos que también pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, tú eres joven, entras en una empresa, curras que te cagas, eres el mejor. O sea, eres incluso, pues, por decirte una cifra, 15% más productivo que una persona, que es una persona que lleva ahí currando 30 años, que ya está cansada del trabajo, que no se va a otra empresa que le guste más y donde sería más productivo, porque es que, claro, perdería la indemnización, está ahí, que incluso boicotea a la empresa porque le cae mal el jefe y no le echan porque es que igual despedirle cuesta 50.000 pavos. Claro, estás tú que eres el joven y productivo y está el otro pues que está cansado, que encima el tema de la indemnización pues, le hace estar en un sitio donde no quiere y tal. Eh, pues imagínate de nuevo que vienen mal dadas y la empresa tiene que despedir. ¿A quién despide? Al que le cuesta 50.000 pavos y es así un poco vaguillo y tal, pero bueno, mira, al menos está ahí, lleva muchos años en la empresa, no sé qué, o despide al joven que prácticamente le va a costar 10 veces menos despedirle, aunque sea productivo, pues ya le volverá a contratar cuando vayan las cosas mejor. ¿A quién despide? Joven. Eh, Otro problema del despido caro. Muchas empresas contratan temporalmente. Ahora menos porque está el tema este de los fijos discontinuos, la reciente reforma laboral. Seguimos teniendo tasa de paro alta, seguimos teniendo tasa de temporalidad elevada. En España lo que se ha hecho mucho históricamente es que como el despido era tan caro, se contrataba temporalmente. Te hago un contrato de, pues no sé, unos meses, luego te hago otro, te hago otro, te hago otro. Cuando ya no te puedo hacer más, te echo a la calle y contrato a otra persona. Eso generaba una sensación de inseguridad que perjudicaba a las dos partes, tanto a empresa como a trabajador. ¿Al trabajador por qué? Pues porque la empresa, como, bueno, lo evidente, no tienes contrato fijo, no sabes si comprarte una casa, no sabes si hacer inversiones, no sabes dónde vas a vivir, vives inseguro, no tienes hijos, todo eso. A la empresa también le perjudica. No puede invertir en el trabajador porque no sabe si se le va a ir, no sabe si le va a poder mantener, no le forma bien. Luego el trabajador, como tampoco tiene incentivos a largo plazo, pues no curra todo lo que curraría si ya tuviese un plan de quedarse en la empresa, eso perjudica todo. Y eso es consecuencia de, y esto está demostrado, ¿eh? O sea, hay estudios que lo encuentran. Eh, entonces, ¿cómo se podría solucionar todo esto? Hay gente que dice, fuera indemnización por despido. Esto sería bastante polémico porque se consideraría que sería una desprotección para los trabajadores, porque fíjate que lo que en principio es una protección para los trabajadores, que es la indemnización por despido, tiene sus problemas, y tiene problemas grandes que incluso les llevan a estar desprotegidos.
Eh, Sin embargo, se puede aplicar otra protección que no sea indemnización por despido, que es la mochila austríaca. La mochila austríaca, en vez de pagar a la gente cuando se les despide, eh, se le paga por defecto cada mes, un poco, y se le guarda pues en una cuenta de ahorro, en un fondo de inversión, en lo que decía el trabajador, como si se lo guarda en la cuenta del banco. Entonces, cuando el trabajador, ya sea por despedido, ya sea por jubilado, ya sea porque dimite y quiere ir a otra empresa donde le van a tratar mejor y donde va a estar más a gusto, ese empleado se va de la empresa y tiene derecho a la mochila austríaca, al ahorro ese, que en vez de pagar cuando le ha despedido, se le ha pagado durante toda su vida laboral y se le ha guardado en esa mochila. Entonces, ese problema elimina todos los problemas, o sea, esta solución, esta mochila austríaca elimina todos los problemas de los que hemos hablado. Y el contrato siempre es fijo desde el principio. Entonces, eso sería la mochila austríaca, básicamente. Muy bien, quería relacionar esto con una pregunta un poco más genérica y que igual te pido que hagas un ejercicio tal vez un poco, un tanto complejo, espero que no demasiado, porque hemos mencionado a lo largo de esta charla un montón de problemas, un montón de situaciones que, bueno, pues Uh -huh. que comprometen un poco la situación económica de España, pero si tuvieras que seleccionar esto a modo de simplemente de juego casi, ¿no? Si tuvieras que seleccionar quizás Uh -huh. el problema más grave actualmente en cuanto a la economía española, ¿cuál crees que sería? Porque ahora tenemos el paro en las personas jóvenes, tenemos la inflación, deuda, mencionabas el tema del sistema de pensiones. Entonces, si tuvieras que quedarte con el problema que para ti es más grave y que necesita una solución cuanto antes, ¿cuál sería? Eh, Diría que el problema de la deuda, el problema de la deuda, pero al final porque es un problema que es la consecuencia de todos los demás. Entonces Ujú. te diría que ese problema. Para solucionarlo tienes que solucionar todos los demás. Entonces, pues sí. Es más que el problema es la consecuencia, pero bueno, sí. Ujú. Muy bien, bueno, pues con esto pasamos a el último tema de este bloque relacionado con vídeos de Visual Economics que tenía preparado, que es el tema de la burbuja inmobiliaria. Lo habéis tratado Ujú. en un vídeo. Bueno, claro, todos en España tenemos yo creo que un trauma enorme, ¿no? Con lo que supone la burbuja inmobiliaria por aquello del 2008 y lo que sucedió. A mí me pilla muy joven, pero bueno, entiendo que a personas más de otra generación mayor a la mía, pues lo tendrán mucho más reciente que yo. Entonces, bueno, quería preguntarte qué crees que va a suceder con el tema de la burbuja inmobiliaria y si crees que realmente va a explotar otra burbuja inmobiliaria en nuestro país similar a la del 2008. Hay indicios de burbuja inmobiliaria, pero no en España. De hecho, España está bastante bien en ese sentido. Según los indicios que hay, luego puede pasar cualquier cosa. Ujú, Eh, Donde sí que hay una burbuja inmobiliaria preocupante es en países como Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, un poco Canadá, pero no es nada tan grave ni tan preocupante, ni siquiera remotamente similar a lo que pasó en 2008. De hecho, eh, es cierto que en 2008 tuvimos una burbuja inmobiliaria, pero quizá el problema más grande fue la burbuja financiera. Al final, si tú tienes una burbuja inmobiliaria, básicamente quiere decir que los precios están hinchados, pues la pinchas, baja el precio de la vivienda, y si luego otros sectores, como el sector financiero, no está muy expuesto a esta burbuja inmobiliaria, la cosa no tiene por qué ir a mayores. Y de hecho, no es un problema tan grande porque, primero, los bancos no están tan expuestos como lo estaban en 2008. Segundo, a pesar de que recientemente hayamos escuchado noticias de que los bancos están muy mal, los bancos que están mal son bancos chiquititos, muy concretos, como el Silicon Valley Bank, como First Republic. Credit Suisse estuvo mal y Credit Suisse lo han tenido que comprar y rescatar, pero ha sido por pánico, no ha sido porque realmente tuviese problemas de verdad. Entonces, eh, los bancos están mucho más seguros y tú miras todas las métricas, los colchones de capital que tienen los bancos para resistir pérdidas, la cantidad de liquidez que tienen, la tasa de morosidad, la tasa de hipotecas de mala calidad. Miras todo eso está muchísimo mejor que en el año 2008. Entonces, una nueva burbuja inmobiliaria, bueno, sí, todo apunta a que la hay en estos países,
Eh, Probablemente bajen los precios, pues si los datos apuntan bien, entre un 15 y un 20% en estos países, pero eso en principio no se va a trasladar a mayores.